Hola, buenos días. El día de hoy quería subir un video cortito de cómo nosotros podemos manejar las emociones y disminuir el estrés y la ansiedad en estos momentos que estamos teniendo muchísima crisis por lo del COVID-19. Lo ideal es intentar tratar de ver menos las noticias e incluso las noticias falsas que están circulando, porque de esa manera nosotros vamos a generar mucha más inconformidad, mucha más tensión, mucha más preocupación de lo que nosotros estamos pensando o tal vez de lo que nos podemos imaginar. Hay mucha gente que ha empezado a somatizar, hay muchísima gente que empieza a tener dolor de garganta, empieza a tener tos, empieza a tener fiebre, que son sintomatologías quizás de alguna manera que no son las correctas, que quizás tu cuerpo está tratando de decirte, tienes que sentirte mal porque te sientes muy agobiado, quizás estás muy triste, quizás estás muy adolorido, quizás tienes mucho dolor interno, entonces, o mucha preocupación, y por eso la gente empieza a somatizar. Hay que tratar de ver menos noticias, tratar de conectarnos con las redes, quizás unos 15 o 20 minutos, una vez por la mañana y una vez por la noche. En el caso de que se tenga hijos pequeños, tratar de realizar actividades distintas, por ejemplo, ponerles, cuando son muy pequeñitos, trabajar con marionetas, trabajar con cuentos, explicarle la realidad de lo que estamos viviendo sin atemorizarles, pero de alguna manera explicarles que no podemos salir, que tenemos que hacer actividades en la casa, que mamá y papá están trabajando en casa, que no son vacaciones, pero que vamos a realizar actividades nuevas, quizás un picnic en la sala, quizás algo, poner gelatina con objetos dentro cuando los niños son chiquititos, tratar de hacerles un poco de estimulación, tratar de que ellos puedan encaminarse a hacer actividades distintas que no estaban acostumbrados. No adelantarse a lo que va a pasar al futuro, tratar de no visualizar esto me va a pasar, si salgo me va a pasar algo negativo, le va a pasar algo negativo a mi familia, que son pensamientos negativos falsos. Hay mucha gente que ha empezado a tener necesidades obsesivas de limpieza, por ejemplo, hay que lavarse continuamente las manos, pero mucha gente está tratando de generar esta sintomatología en gran escala. Hay que tener en cuenta que todo empieza a transformarse, ¿no? Todo empieza a acomodarse, es la plasticidad cerebral que tenemos, el hecho de tratar de cambiar, somos seres sociables, que nos hace falta tener con quien compartir. Pero ahora, gracias a la tecnología, podemos realizarlo, podemos hacer una videollamada, quizás en el caso de que algún familiar o ser querido no tenga un dispositivo móvil o no tenga la facilidad de comunicarse de alguna manera. Retrocedamos un poco en el tiempo, escribamos una carta al familiar que no podemos ver, escribamos esa carta al ser querido que de alguna manera está lejos y no podemos verle. De esa manera, cuando volvamos a tener contacto, le podemos entregar nuestra cartita y sería algo extraordinario plasmar con nuestra letra todo lo que sentimos en este proceso que estamos viviendo. Hay mucha gente que ha cambiado sus trastornos del sueño, ha variado mucho el control de la ira, hay mucha gente que ha aumentado su medicación, las personas que tomaban algún tipo de medicación quizás ahora han tenido que aumentar su dosis, el médico quizás les sugirió esto, no hay que automedicarse, siempre hay que preguntar la opinión del profesional. Hay mucha gente que ha aumentado la parte sintomática de la sudoración, palpitaciones, dolores de cabeza, pérdida de concentración, la sensación de ahogo, los estados depresivos. Hay que tener en cuenta que no está mal llorar, que no está mal sentir miedo, porque es algo natural que estamos pasando actualmente, es algo normal que está sintiendo nuestro cuerpo, nuestra mente. Entonces, lo más saludable que podemos hacer ahora es descargarnos, hacer una catarsis con nuestra familia, sacar todo ese dolor, todos esos sentimientos de angustia. Si es necesario llorar, hacerlo. No podemos bloquear ese sentimiento, porque lo único que va a generar es que nos detengamos, a que nuestro cuerpo empiece a generar mucho más malestar de lo que quizás ya está internamente adaptado. El realizar ejercicio ayuda a que los niveles de nuestro cuerpo empiecen a estabilizarse, incluso para dormir un poco más relajados.
de alguna manera las actividades con quien convivimos, los olores, las texturas ayudan mucho, tener la sensación de ponerte crema deliciosa, de usar algún tipo de perfume, también puede ayudar mucho a elevar el estado anímico. El hecho de abrir las ventanas por la mañana, de que entre el aire, de quizás quemar un incienso, el palo santo, independientemente de la religión que tengamos, es algo que nosotros tenemos que empezar a adecuar en nuestras casas, porque el aire está muy pesado afuera, ha fallecido mucha gente de muchos lugares y el ambiente está muy pesado de alguna manera. Quizás la naturaleza se está estabilizando de alguna forma de todo lo que el ser humano ha creado, pero de alguna manera el ambiente del humano también está muy pesado porque no puede salir, porque está encerrado, porque se siente muy mal. Ambientemos las cosas, empezando por nuestra casa con algo bonito, poniendo algún olor delicioso en nuestra casa, también ordenando las cosas que no hemos podido por el tiempo. Quizás tenemos mucha ropa, a veces tenemos miedo de despegarnos de las cosas materiales porque quizás alguien nos regaló, porque quizás alguien que yo quería o amaba me lo dio. Tratemos de despojarnos un poco de las cosas materiales, saquemos las cosas que ya no nos sirven, empecemos a botar lo que ya tenemos que hacerlo, empecemos a ver las cosas que están caducadas, empecemos a ver las cosas que ya no tienen uso en nuestra casa y que solo están acumulándose. Tratar de ver series o películas divertidas, algo que nos haga felices. Tratemos de no ver cosas tristes o dolorosas que nos generen ansiedad o angustia. Escuchemos música divertida, pongámonos a bailar con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestros papás, con quien estemos viviendo. Dormir sin que el celular esté cerca. Desconectemos el wifi, desconectemos los datos, porque de esa manera nosotros vamos a desconectarnos literalmente de algo que nos tiene atados todo el día. Pongamos el celular en un lugar, en otra habitación, en el comedor, en la sala, para que nuestro cerebro no empiece a maquinar, te va a llegar un mensaje, te va a llegar un archivo, te va a llegar algo, sino más bien todo lo contrario. Beber agua, hidratarse, ayuda muchísimo a que tu cuerpo esté más relajado, a que tenga más energía, más vitalidad. La recomendación que a mí más me ha gustado es recibir baños de sol. A pesar de que no tengamos un patio, a pesar de que no tengamos una terraza, tratemos de buscar, así sea en una ventana, que el sol nos llegue. El sol nos genera vitamina D, metaboliza el colesterol, ayuda a regular la producción de melatonina, que cuando las personas no pueden dormir bien, cuando la melatonina empieza a regularse, sus estados de sueño empiezan a mejorar, aumenta los glóbulos blancos, ayuda a la reducción de la presión arterial, equilibra la parte del colesterol, tiene unos beneficios increíbles, así que de en adelante les recomiendo que puedan hacerse baños de sol, ayuda muchísimo y de esa manera van a ver que todo empieza a equilibrarse. Las actividades en pareja también hay que tomar en cuenta que si vivimos con la pareja, tenemos que decirle que tenemos que tener un espacio para nosotros. Pongámonos en una habitación, encerrémonos por unos 15, 20 o media hora, escuchemos la música que más nos gusta, juguemos a algo, a solas. Disfrutemos el tiempo a solas, porque a veces estamos en constante unión con la pareja y a veces sí puede llegar a saturarnos. Desconectémonos un poquito de eso también, leamos un libro. Hay mucha gente que ya no tiene la costumbre de leer libros. Busquemos algún libro que hemos dejado inconcluso, busquemos alguno que siempre hemos querido leer. Es la oportunidad del día de hoy de conectarse. Trabajemos en el perdón, trabajemos en nuestro niño interior, conectémonos con ese niño interior, pero sobre todo trabajemos con las personas que no hemos perdonado, con las personas que de alguna manera tenemos todavía algún tipo de resentimiento. El día de hoy considero que la vida nos está dando una prueba muy grande, pero a la vez nos está diciendo: concéntrate en ti, en las cosas que también tienes que trabajar tú. Por eso tienes que estar encerrado de alguna manera, a pesar de que tengas que hacer un montón de actividades con los niños, con la pareja, contigo mismo, la casa, las labores, que te toman muchísimo tiempo, pero a la vez también tienes que determinar un tiempo pequeñito para ti, para escribir en una hoja a quién no has perdonado, con quién tienes resentimiento, si alguna vez alguien te hizo de menos, si alguna vez alguien te hizo daño.
para que empieces a canalizar ese dolor. Al momento que tú empiezas a escribir en el papel y empiezas a decir esta persona, incluso hay mucha gente que se acuerda hasta el año, empieza a poner esta persona me hizo daño en este año, yo estaba en esta etapa del colegio, yo estaba en esta etapa de la universidad, y empiezo a escribir todos los dolores, todo el malestar que yo tengo. Cuando acabe de escribir todos los dolores emocionales en mi hoja, lo que voy a hacer es voy a quemarla. Ahí estoy cerrando un ciclo muy poderoso y eso va a ayudar a que tu parte anímica también se empiece a estabilizar. Vas a cerrar un capítulo, vas a despojarte de algo que estaba dentro de ti hace muchísimo tiempo y de esa manera vas a ver cómo poco a poco empiezas a equilibrar tus emociones. Te envío un abrazo fuerte, cuídate mucho, cuida a tu familia, no olvides todas las cosas de protección que tenemos que realizar, todos los protocolos, con mucha firmeza, con mucha seguridad y sobre todo con mucho positivismo, que algún día vas a reencontrarte con alguien que amas y le vas a dar ese abrazo que tanto has esperado. Un abrazo.